Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la materia de Ingeniería en Procesos. El tema que nos tocó son control en intercambiador de calor. Pero, ¿qué es un intercambiador de calor? Un intercambiador de calor es un dispositivo donde ocurre una transferencia de calor entre dos fluidos. Esta transferencia va desde un cuerpo caliente a un cuerpo frío y cesa cuando se alcanza el equilibrio térmico. El fluido caliente se denomina fuente y el fluido frío se denomina receptor. Como podemos ver en la imagen, este sería el procedimiento. Tenemos lo que es un control convencional, lo básico de un intercambiador de calor, donde entra el flujo caliente, que en muchos de los casos es el vapor de agua caliente. Esa sería nuestra variable manipulada, como podemos observar. Y tendríamos un control de flujo para la variable manipulada o el flujo caliente. En la salida tenemos lo que es el producto a nuestra temperatura deseada. Esta temperatura la vamos a controlar, valga la redundancia, con un controlador. Como podemos observar aquí, tenemos el controlador de temperatura. Y la variable controlada va a ser la temperatura de salida del producto. Este de aquí sería el intercambiador de calor. Bueno, como no todo es perfecto, siempre vamos a tener lo que es perturbaciones en los procesos. Estas perturbaciones que se pueden dar son cambios en las condiciones de la corriente de proceso o producto, cambio en las condiciones del fluido del calefactor, cambio en el punto de consigna del propio controlador de temperatura. Bueno, comenzamos con los controles del intercambiador de calor. Tenemos este control directo del fluido caliente. Este vendría siendo el método más sencillo y más básico de control de intercambiadores de calor. Este control utiliza la temperatura de salida del flujo, como podemos observar. Aquí se tiene un controlador de temperatura del fluido frío como base para regular automáticamente la velocidad del flujo caliente mediante la apertura o cierre de válvula. Como podemos observar aquí, dependiendo cómo sale, si no es a la temperatura que deseamos, este controlador de temperatura va a emitir una señal a la válvula para que se abra o se cierre. Control del fluido caliente. Bueno, este es un poco parecido al anterior, pero es un poco más automático. Para este método es necesario implementar un sistema de control en cascada. Bueno, ¿qué es un control de cascada? Se define como la configuración de salida de un controlador es el punto de ajuste para el otro controlador. Bueno, este control de cascada tiene dos lazos, el lazo primario y el lazo secundario. El lazo primario, también llamado maestro, y el lazo secundario llamado esclavo. Como podemos observar, bueno, como ya les dije, se implementa un método de cascada. Este va a ser muy eficaz para reducir las perturbaciones, por lo que es un poco más automático que el anterior, que en la respuesta del proceso que afectan el caudal del líquido. El lazo primario va a ser la temperatura, que en este caso fija el set point. ¿Qué es el set point? Es el valor de la variable controlada al nivel deseado, que la temperatura va a regular o a fijar el set point del lazo secundario. ¿Qué sería el lazo secundario? El lazo secundario vendría siendo el caudal. Como podemos ver aquí, la temperatura regularía automáticamente el caudal de flujo con estos controladores de flujo. Tenemos lo que es control por desviación de flujo. Tenemos dos imágenes aquí. Con frecuencia es necesario controlar la temperatura del fluido, regulando la velocidad del flujo por desviación en el intercambiador de calor. Este método se emplea cuando el fluido caliente es de un caudal pequeño, que no puede ser manipulado por el controlador de temperatura. La línea de desviación puede estar en el lado frío o el caliente. Esta última configuración presenta un constante tiempo en comparación a la anterior, por lo tanto da casi siempre un mejor control de temperatura. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en este control de desviación del fluido frío, aquí lo que se hace, pues, una parte del fluido que sale, pues se vuelve a recircular si es que no está en la temperatura deseada. Y así mismo se hace con la desviación del fluido caliente.
como podemos ver en las imágenes. Tenemos lo que es el control anticipativo o llamado también feed forward. Bueno, el control anticipativo mide alguna perturbación y actúa sobre el proceso de manera inmediata, cuando esta perturbación se produce, sin tener que esperar que la variable controlada varíe para tener que actuar. Teóricamente, este sistema de control se podría decir que es perfecto, ya que no tiene que esperar a que haya un error para empezar a corregir. Ya ahorita les explico, pero básicamente siempre actúa antes en los fluidos que entran y no en los fluidos que salen. Sin embargo, no lo es en realidad, ya que no es posible medir todas las posibles perturbaciones que afectan al proceso. Siempre existe un error en la medida de cualquier variable, nunca se dispone de un modelo perfecto del proceso, y a veces el tiempo muerto entre la variable de salida y las de perturbación es inferior a la que existe entre la variable de salida ya manipulada. Por lo tanto, este lazo mide la perturbación para ajustar los valores de la variable manipulada y así mantener los valores de la variable controlada al nivel deseado o el set point. Bien, como podemos observar, pues aquí se controla lo que es el fluido frío, pero el fluido frío que entra. Dependiendo de esto, vamos a tener un transmisor de flujo y un controlador registrador de flujo que está conectado automáticamente a la válvula de vapor o a la válvula de corriente caliente. Este se activa si es que hay una perturbación en el fluido de entrada, en el fluido frío. Bueno, ya ahorita les explico, pero como podemos observar, una desventaja sería que no hay un control en las temperaturas de salida. Y el lado de acá, el lado derecho, es un diagrama de bloque, lo cual vendría siendo lo mismo que tendríamos al lado de acá. Un control anticipativo, un transmisor de caudal, la válvula y el proceso. Bien, aquí están las ventajas y desventajas del control anticipativo. Como ventaja tenemos que detecta las variables perturbadas y toma la acción correctiva antes de que la variable se desvíe de su punto de referencia. Se podría decir que es muy bueno por ese lado, ya que se toma acciones correctivas de inmediato. También es muy útil para procesos con tiempo muerto y de respuesta dinámica muy lenta. Bien, como desventajas tenemos que requiere medir todas las variables perturbadas. Serían medir bastantes variables, serían tantos controladores, tantos transmisores. También sería que requiere un conocimiento perfecto de todo el proceso. Dice que también una desventaja sería que si no corrige perturbaciones que no se miden. O sea, si no se miden, pues obvio que no se va a corregir nada. Y esa sería una desventaja. Otra desventaja sería que no hay control en la salida, como ya podemos observar el diagrama de este control. Bien, aquí están las ventajas y las desventajas. Bueno, para esto se ha implementado otro control donde se unen el control anticipativo y el control directo, que fue el primero que vimos. Se unen los dos, llamado un control feedback. El control directo se llama feedback y el control anticipativo se llama feed forward. Dice, aunque el control anticipativo podría llevar el control perfecto, las desventajas antes anotadas hace aconsejable que se combine el control anticipativo con el control realimentado o control directo para que se corrija por perturbaciones en el modelo de la planta y cambios en los parámetros de los elementos del lazo de control. Como podemos ver aquí, el control, si podemos recordar, el primer control que vimos, pues tenía un controlador de temperatura, la cual estaba conectado a la válvula. Y sumado a lo anterior, pues tendríamos lo que es controles en el flujo de entrada, como podemos observar. Aquí sí ya tenemos un control más completo, pues porque si ya se nos pasa una desviación o algo de la entrada, pues ya tenemos otro control acá en la salida, donde tenemos un transmisor de temperatura y un control de temperatura conectado al controlador del flujo, que ya está regulado por la válvula. Lo que tenemos acá abajo es el diagrama del bloque, lo cual vendría a decir lo mismo, pero en otros diagramas. Bueno, en este caso, si el caudal es constante, la señal
procedente del controlador de temperatura pasa sin hacer cambios, como, sí, como podemos ver en el diagrama de bloque, hacia la válvula. En cambio, si este presenta variaciones en el caudal, la señal proveniente del controlador feed forward, como podemos ver, se suma o se resta según el sentido de variación de temperatura. De este modo, los cambios de carga en el caudal del producto son detectados y corregidos inmediatamente. Compensan los cambios anticipados que por causa pudiesen producirse en la temperatura, ya sea tanto de entrada como de salida. Bueno, continuando con la exposición, pues le voy a hablar sobre los controles de válvula de 3 vías. Existen procesos en los cuales el caudal total de producto no pueden ser modificados y al mismo tiempo hay que controlar la temperatura a la salida del intercambiador. En otras ocasiones es importante que la velocidad de respuesta durante los cambios de carga sea suficientemente rápida para no perturbar el control. Y es necesario bifurcar el caudal del producto en dos caminos, uno a través del cambiador y otro por una línea de bypass al mismo. En sí, una línea de bypass es lo que, o sea, desvía en sí el sistema. Continuando con la... Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen en la cual tenemos aquí lo que nos representa una válvula de 3 vías. Tenemos lo que es el intercambiador de calor y un controlador de temperatura, en el cual tenemos el fluido calefactor que va a entrar lo que es el intercambiador y en sí lo que sale el producto. Bueno, en sí las válvulas de 3 vías pueden colocarse antes del intercambiador de calor o después del mismo. Como aquí en la primera imagen tenemos que está antes del intercambiador y está que después, o sea, ya en la salida. Una parte superior de la figura se puede ver un sistema en el que la válvula de 3 vías se encuentra situada en la entrada del intercambiador y la válvula se denomina bifurcadora o partidora de flujo. Esta válvula tiene una entrada y dos salidas. Ahí se puede observar en la imagen, una entrada y dos salidas. Bueno, tenemos en otro tipo de válvula de 3 vías, es el que aparece en la parte inferior de la figura, colocada lo que es a la salida del cambiador. De otro tipo de válvula se denomina mezcladora, teniendo dos entradas y una salida. Bueno, la siguiente tenemos lo que es las consideraciones prácticas, ¿sí? De las válvulas. Las válvulas están conectadas por medio de 3 bridas, por lo que cuando operan a temperaturas superiores de 250 grados pueden estar sujetas a unos esfuerzos mecánicos considerables. Bueno, aquí en la gráfica tenemos lo que es intercambio de calor y tenemos sistema de bypass. Y tenemos lo que es el intercambiador y la salida que hay un control de temperatura. En sí, para demostrar una válvula de 3 vías, es necesario que la unidad esté parada o diseñar un sistema de válvulas de bloqueo y bypass, como lo que aparece en la figura. Aquí tenemos dos sistemas. Bueno, aquí tenemos lo de la figura, tenemos en las líneas lo que es el bypass, los sistemas, o sea, contra flujo. Bueno, prácticamente quedan dos ventajas a favor de la válvula de vías frente a dos válvulas de 2 vías. Tenemos que la seguridad en algún tipo de proceso. Bueno, tenemos, el primer punto, tenemos con una válvula de 3 vías, siempre se encuentra abierta y es la área total del paso del producto. En cambio, cuando se utilizan las válvulas de 2 vías, existe una remota posibilidad de que ambas válvulas se cierren en caso de producirse averías simultáneas en el sistema de control y la válvula. Bueno, tenemos otras ventajas.
en los cuales dice la diferencia de costes económicos entre ambas posibilidades. Bueno, en las válvulas de 3 vías tenemos que es de bajo coeficiente de flujo, y en las de 2 vías, pues bueno, que sustituyen a una de las 3 vías. Deben ser de diámetro nominal proporcional, más pequeños, estrechando la diferencia de coste. Bien, ahora hablaremos sobre el control de válvulas de 2 vías. Bueno, pues el conjunto de 2 válvulas, igual que la válvula de 3 vías, está diseñado para controlar lo que es temperatura. El caudal de paso por el circuito debe permanecer invariable, bifurcando parte de este por una de las válvulas. Siguiente, compañero. Bueno, aquí vemos las condiciones los condicionamientos de instalación de estas válvulas, que nos dicen que las 2 válvulas deben de tener la acción a fallo de aire opuesta. Es decir, una de ellas a fallo debe abrir y otra debe cerrar. La característica, otro condicionamiento es que la característica de ambos obturadores debe ser lineal. Otra característica de que la capacidad de una válvula de 2 vías del mismo tamaño puede ser de entre 1/3 y 1/2 mayor que una de 3 vías, dependiendo del modelo. Bien, también tenemos el control con una sola válvula en el bypass. Este sistema tiene como principal inconveniente la poca pérdida de carga con la que debe ser calculada la válvula para compensar la del cambiador. Bien, pues esto hace que exista un margen de regulación muy limitado, ya que siempre hay una cantidad de producto que pasa a través del cambiador, aún en plena apertura de la válvula. Lo típico de este sistema de control es que la válvula pasa de 0 a 100% y viceversa, con muy poca variación de temperatura en el producto con respecto al punto de consigna. También se dice que este sistema suele utilizarse para controlar presión o lo que es diferencia de presión en el condensador de cabeza en los procesos de destilación. Y los inconvenientes, pues, los inconvenientes, pues, son los mismos que para controlar lo que es la temperatura. Siguiente, compañero. Bien, tenemos también los cambiadores con vapor de agua. Bueno, pues el vapor de agua es un fluido calentador muy utilizado en lo que son los cambiadores de calor. A la hora de diseñar el sistema de control, se puede tomar acción sobre 2 puntos del circuito: la entrada de vapor al cambiador y la salida de condensado. Se dice que cuando el vapor es saturado, tiene muy baja resistencia a lo que es la transferencia de calor, así como un alto calor latente de condensación. El vapor de agua recalentado es un medio relativamente pobre para transferir lo que es el calor, sobre todo si se encuentra lejos del cambio de fase, teniendo por tanto que transferir todo el calor sensible. Bueno, pues dice que existen 3 procedimientos para efectuar lo que es el control de lo que son los cambiadores de vapor de agua. Y entre ellos están lo que es la válvula de control en la línea de vapor, lo que es la válvula de control en la línea de condensado y la válvula de control en las líneas de vapor y condensado. Ahorita hablaremos de cada una de ellas. Bien, aquí vamos a hablar sobre la válvula de control en la línea de vapor. En condiciones normales de operación se puede dar alguna de las situaciones siguientes, que son el aumento en la demanda de calor y la disminución en la demanda de calor. En cuanto a lo que es el aumento en la demanda de calor, pues un ejemplo sería ante un aumento en el caudal de producto, en el cual la temperatura disminuye, haciendo
que aumente el punto de consigna del controlador del caudal de vapor y como consecuencia que se abra la válvula automática hasta conseguir el nuevo equilibrio. Y pues en lo que es la disminución en la demanda de calor, por ejemplo, ante una disminución en el caudal del producto, la temperatura aumenta, haciendo que disminuya el punto de consigna del controlador del caudal de vapor. Y pues como consecuencia de esto, tendría el cierre de la válvula que se equilibre el balance de energía al nuevo valor. Siguiente, compañero. Bien, tenemos aquí las características dinámicas del sistema de control con la válvula situada en la línea de vapor. Aquí nos dice pues que el caudal de vapor cambia rápidamente ante variaciones en la válvula de vapor, por lo que el retardo es relativamente bajo cuando existe variación en la demanda de calor al actuar sobre la variable primaria. Otra característica es que el controlador tendrá constante de ajuste similares a las de cualquier controlador de caudal. Otra característica de que la válvula tendrá un tamaño relativamente grande al estar instalada en la línea de vapor. Siguiente. Bien, ahora hablaremos de la válvula de control en la línea de condensado. En condiciones normales de operación, el comportamiento es exactamente igual que cuando la válvula está situada en el vapor, puesto que el haz tubular está en contacto con el vapor, bien por el interior o por el exterior. Nos dice pues que el comportamiento del proceso es totalmente distinto cuando aumenta o disminuye la demanda de calor. Nos dice que cuando aumenta la demanda de calor, cuando la demanda de calor disminuye, puede llegar a cerrar completamente la válvula antes de que se alcance el equilibrio. Y cuando la demanda de calor aumenta, la respuesta del proceso es muy rápida, debido a que al abrir la válvula se descarga inmediatamente lo que es el condensado. Bien, siguiente, compañero. Bueno, pues como consecuencia de su comportamiento irregular, no es aconsejable utilizar este sistema cuando el control de temperatura es muy crítico. Y bueno, pues entre las características dinámicas más importantes de este sistema se tienen de que la válvula no tiene acción directa sobre la variable primaria, que es el vapor, por lo que el caudal de este viene determinado en función de la cantidad de condensado extraído. También que el controlador tendrá constantes de ajuste similares a las de cualquier controlador de nivel. Es decir, ganancia superior a 1 y tiempo integral de variación de varios minutos. Otra característica es la de que al tratarse de líquido, pues la válvula tendrá un tamaño relativamente pequeño. Siguiente, compañero. Bien, aquí tenemos lo que son las válvulas de control en las líneas de vapor, y condensado. Bueno, el purgador o la válvula situada en la línea de condensado se puede eliminar colocando un depósito de válvula automática en su salida, bajo control de nivel. Este sistema pues se dice que aprovecha las ventajas de los dos sistemas anteriores. Y las principales características desde el punto de vista de control pues son las siguientes, en las que nos dice que el controlador de temperatura de salida de producto actúa en cascada sobre el controlador de caudal de condensado. Otra característica es que se incluye un selector que selecciona la mínima señal de salida entre los controladores de nivel y caudal de condensado. Otra de las características es que el punto de consigna del controlador de nivel se fija un valor en el que todos los tubos se encuentren descubiertos. Y como última característica, pues de que siempre existe presión suficiente para desalojar el condensado
al no existir una válvula en la línea, al no existir válvula en la línea de vapor. Gracias.